significa conjunto de libros. De ahí, ¿verdad? O papiros en otro significado del diccionario dice. De ahí viene la palabra biblioteca. Cuando usted entra a una biblioteca, pues encuentra una infinidad de libros. Y eso es lo que quiere decir Biblia. Y fíjese que, por ejemplo, ese librito, ahorita nosotros leímos, dice, en el principio era el verbo, o sea, ya existía una palabra. Dice, y el verbo era Dios. Entonces, realmente esta Biblia, esta palabra, se genera cuando muchos, pero muchos años atrás, antes de que existiera todo lo que hoy vemos, ¿verdad? Y sabemos, y que de alguna manera este libro, que se llama Biblia, fue parte importante. ¿Para qué? Bueno, para la misma constitución de todas las cosas que hoy vemos. Dice la Escritura, ¿verdad? Que el Señor hizo las cosas por el poder de su palabra. O sea, Él lanza la palabra y se crean las cosas. Entonces, de alguna manera, esto nos genera y nos reconforta saber que Dios tiene el control de las cosas, hermano. O sea, realmente Él desde un principio lo sabe todo. Y sabe que este libro fue fundamental. ¿Para qué? Para la injerencia dentro de los gobiernos que se fueron constituyendo poco a poco en medio del crecimiento de la población. Y es bien importante porque este libro tiene muchos fundamentos legales que ocuparon otros gobiernos para la constitución, perdón por el pleonasmo, pero para hacer sus constituciones. Sobre todo en Occidente, Latinoamérica principalmente, fundamentaron su constitución, gracias hermano, en principios bíblicos. Es muy importante saberlo, hermano. Algunos países definitivamente sí tomaron plenamente como fundamento la Escritura del Señor. Y actualmente por ahí hay un país que ya puso como fundamento, como columna principal al Señor. Y ha tenido un cambio radical, hermano. Sin embargo, hay otros que se han valido, ¿verdad?, de pues situaciones no gratas, como la hechicería y la brujería, para poder implantar un gobierno. Entonces, hablamos de dos cosas diferentes. Recordemos cómo en el Génesis 6 dice que los pensamientos del hombre eran únicamente hacer lo malo. Y mire que actualmente hay muchos gobiernos, hermano, que en su mente solamente quieren hacer la maldad. A través del tiempo hay un país ahí en el Caribe que el presidente lo entregó a Satanás, hermano. No voy a decir el nombre por respeto al país, pero en medio de la plaza principal de ese país pusieron una estatua y no sabemos si es un lobo, un nahual o qué clase de animal sea, pero es una estatua que se edificó de manera especial para Satanás. Y si usted ve a través de la historia todo lo que les ha pasado, tan es así que en la primaria, digámoslo así, en el sistema de educación de la primaria, hay una materia que se llama el vudú, que forma parte de su enseñanza. Entonces, la verdad nos decimos y nos preguntamos, pues, ¿qué está pasando, no? ¿Por qué se olvidó esta parte? ¿Por qué otros la constituyeron inicialmente en el país del norte, los constituyen como fundamento? Y bueno, empezó un país próspero, hermano. Entonces vemos en nuestros mundos actuales, ¿verdad?, las diferencias radicales de unos y otros para poder impartir una forma de gobierno.
Y no estamos hablando de asuntos religiosos, estamos hablando de fundamentos, de principios, de estatutos. Aquí tenemos un especialista en la materia de derecho y que nos puede, ¿verdad? Nos puede auxiliar en un momento dado. Y como hay muchas cosas, por ejemplo, hablar de los fundamentos legales, en la injusticia, la misericordia, la dignidad humana, en la limitación del poder, la división de los poderes, la rendición de cuentas de los líderes, los gobiernos que están limitados para no ser autoritarios. Sin embargo, el autoritarismo últimamente creo que en algunos países ha tomado un poquito de fuerza. Y eso no es bueno, ¿verdad? Sin embargo, no se quieren ayudar de verdaderamente crear un cambio a través de los principios de Dios, sino hacen lo que ellos creen que es correcto. Y eso, vaya que nos está trayendo consecuencias, hermano. Así es. Dentro de lo que es la política y la moral, ha servido este libro llamado Biblia para poder legitimizar la autoridad gubernamental. De alguna forma, utilizan la ley misma para poder someter a los pueblos. Entonces, utilizan por un lado la Biblia para ciertos fundamentos, ciertos principios, pero al mismo tiempo la utilizan para someter, para sobajar, para denigrar. Entonces decimos, entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y eso es bien importante que nosotros veamos que sí se puede hacer algo, hermanos. O sea, el libro como tal, olvidemos un poquito del asunto religioso. No, hermano. Veamos desde el punto de vista, si ustedes quieren, moral, laboral, la familia, la inmoralidad sexual que últimamente se ha desatado, los asuntos en los matrimonios. Verdaderamente es difícil actualmente, hermano, hablar de esto. La justicia social, abogar por primero dicen, primero los pobres, pues ¿cuál es primero los pobres? ¿Verdad? Primero son sus bolsillos, y si les queda algo, pues se los dan para apaciguarlos. La distribución de la riqueza que habla la Biblia, dígame usted si se lleva a cabo actualmente. Pues no. El poder ciega totalmente, hermano. La defensa a los oprimidos, pues, ¿cuál defensa? ¿No? Entre más oprimidos estén, menos problema tienen. ¿Y todo de dónde? De aquí, hermano. De aquí. Por eso me llamaba, había mucho que ver y yo me sentí un poquito, ¿cómo le podemos llamar? No angustiado, pero sí preocupado, porque quería tocar temas que a veces no tienen nada que ver con cuestiones doctrinales, sino con cuestiones reales que están pasando los pueblos por haber dejado este libro. Así es. ¿Verdad? Dice que funciona como pilar cultural, ético, influyendo en la concepción del derecho, la moral, la legitimidad del ejercicio del poder en muchos gobiernos del mundo. Vean ustedes si no, cuando, por ejemplo, en algunos países alguien va a ser presidente, ¿verdad? ¿Qué hacen? Ponen su mano en la Biblia. ¿Sí es así? Pues sí. Cuando van a un juicio, gloria a Dios. Cuando van a un juicio, ponen la Biblia, le ponga su mano y yo voy a decir la verdad y nada más que la verdad, ¿no? O sea, siempre se toma este libro para ciertas circunstancias, aún en la política, para tomar decisiones gubernamentales, civiles, religiosas también. Entonces, pero realmente el objetivo principal de este libro, como tal, pues no se está llevando a cabo. Se ha estado dejando. Y cada día se deja más por la influencia que tienen los gobiernos dentro de los mismos países. Entonces, cuando yo estaba investigando un poquito, yo decía, no, pues cada día estamos más alejados. Así es. Los gobiernos cada día pues se olvidan más de esto. Entonces, vamos a regresarnos un poquito de dónde empezó todo esto, hermano. Si me acompañan al libro de Éxodo capítulo 32
Y otro hermano, si me hace favor, bueno, 32 del 15 al 16. Éxodo 32. Fíjese que hay varios versículos, pero vamos a pedir a Dios que nos ayude. Del 15, 16 y el 19 dice, y volvió Moisés y descendió del monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y de otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de ¿quién? Obra de Dios. Y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Fíjese qué tremendo. O sea, Dios ya había dado unos preceptos, unos principios, unos mandamientos. Y estaban por ambos lados. Y el 19 dice, y aconteció que cuando él, o sea Moisés, llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, dice, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. O sea, era tanto el enojo que tenía Moisés que al ver todo lo que estaba aconteciendo, dijo, esto que está aquí creo que no va a funcionar. Y se enojó y las arrojó. Y créame que eso ha de haber sido muy difícil porque estuvo 40 días, 40 noches. El pueblo en 40 días y en 40 noches se desesperó. No fue, digamos, paciente como nosotros, ni nosotros somos tan pacientes, ¿verdad? A veces, en esperar al Señor. Entonces, ¿qué sucedió ahí? Toda esa ley que le fue dada, le fue revelada, hermano, en un tris, se acabó. Y yo creo que cuando Moisés estaba viendo y leyendo lo que de alguna forma Dios estaba escribiendo, yo creo que en ese momento estaba esperanzado. Había una esperanza. Pero cuando baja y ve lo que está sucediendo, pues le cambió todo, hermano. Le cambió todo y las quebró. Veamos Éxodo 34, 34, primero si me hace favor, voy a leer el 1. Y dice, y Jehová dijo a Moisés, otra vez, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que están en las tablas primeras que quebraste. Y si nos vamos al 27 y 29, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas tablas, porque conforme a estas tablas he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo ahí con Jehová 40 días, 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía. Y después que hubo hablado con Dios, hermano. Entonces, primero vemos que Dios escribe las tablas. Y Moisés las destruye. Y aquí vemos, dice, bueno, ahora escríbelas tú, ¿verdad? Y entonces Moisés tuvo que volver a renovar ese pacto que Dios había hecho con el pueblo y volver a escribir. Ya imagínense, hermano. Y yo creo que sí puso atención, como dice nuestro hermano Juanito, pongamos atención. Yo creo que sí puso atención. Si ahora escribe tú lo que yo te dije. Y yo creo que en ese momento, ay Señor, pues acuérdame, porque era tanto mi enojo, era tanta mi ira, que a lo mejor en ese momento se me pudo haber olvidado algo. ¿Me explico? Y entonces vemos, hermano, por ejemplo, en Éxodo 20, bueno, un poquito más para atrás, solo voy a ir mencionando, acerca de los 10 mandamientos. Y mire, acerca de esos mandamientos habla de la ley, fíjese, las leyes sobre los esclavos, la ley de responsabilidad de los amos y dueños en favor o en contra de los siervos, las leyes de la restitución, las leyes humanitarias, las fiestas anuales,
las de los panes, la siega, la cosecha, las primicias, el reglamento del día del reposo, la ofrenda para el tabernáculo, las ofrendas de paz por el pecado, las expiatorias, las leyes de los sacrificios, leyes acerca de la lepra, las impurezas físicas y emocionales, la prohibición de comer sangre, la inmoralidad prohibida. O sea, las leyes de santidad y de justicia. O sea, en realidad, hermano, en este Éxodo 20, pues prácticamente ahí están la mayor parte de lo que nos rige hoy en día a través de nuestras leyes civiles, ¿o no? A lo mejor se me escapa una, hermano Rafa, y por ahí, si hay una importante que quiera mencionar, pues lo escuchamos. Pero en este Éxodo 20, hermano, estaban todas las leyes, prácticamente. Por esa razón es que con el tiempo, los mismos gobiernos tomaron este libro como iniciativa para la constitución de sus gobiernos. O sea, en ese momento no era una cuestión religiosa, Dios lo que quería a través de este libro era una forma de vida, un cambio. Él deseaba que todo el pueblo, y no nada más todo el pueblo, sino los que se adhirieran, y hablamos de todo el mundo, vivieran correctamente y disfrutaran las cosas buenas y se alejaran de las cosas malas. Sin embargo, pues nunca falta uno, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Nunca falta un pelo en la sopa. Veamos, por ejemplo, ahí sí me acompaña, Deuteronomio 6, 1 y 2. Deuteronomio 6, 1 y 2. Amén. Dice: estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis, ¿por qué? Por obra en la tierra, a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, ¿quién más? Tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, ¿para que qué? Para que tus días sean prolongados. En otra versión dice, para que tu vida sea próspera. Otra vez les vuelve a recordar lo que ya hubo una vez, y al paso del tiempo les vuelve a recordar. Y así cada vez que nosotros tomamos este librito y leemos parte del tema o de la porción que nos corresponde, nos vuelve a recordar. Y nos vuelve a recordar. Pero ahí estamos, ¿verdad? Y no, o sea, no entendemos que lo que Él quiere es una bendición. Y a veces nuestra conducta, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nos para, hermanos. Y yo primero, lo digo por mí, no por usted. Nos para. Entonces, créanme que este libro, más allá de cuestiones religiosas, es una forma de vida, es un manual que Dios estableció para que podamos vivir rectamente, bendecidamente, hermano. De veras, caray. Veamos el Deuteronomio capítulo 10, hermano. Solamente voy a mencionar algunos, no todo. Pero eso otra vez, ¿verdad? El pacto renovado que había hecho en Éxodo por primera vez, les vuelve a recordar y les empieza a leer en un espacio que tenga ahí en casita, ahí con su cafecito, su chocolatito. Léalo, hermano. Léalo en verdad. Y dice en el verso 12, dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿verdad? Pero ¿se acuerdan que por ahí hubo una persona que le dijo al Señor Jesús: oye, ¿y cuál es el primer mandamiento? ¿Sí se acuerdan? Y el Señor lo remite aquí.
Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, y le aumenta uno. Y con toda tu mente. Ese no estaba aquí, hermano. Dios confía en nosotros. Pero en la medida que ve que no estamos ejerciendo, nos aumenta algo más. Y aunque estamos en ese periodo de gracia, cada vez a veces nos la pone un poquito más difícil. ¿Verdad? Ahora, adulterar antes era andar con otra persona. Ahora, ¿qué es adulterar, hermano? Solo ver. Con solo ver. Adulteramos. Entonces, más allá de la gracia, pues nos las dejó más difícil. Dice, bueno, nos dejó la vara más alta. ¿Verdad? Por eso en la mente, ¿qué le ponían al sacerdote en su mente? Una diadema de oro, ¿verdad? Que decía santidad Jehová, ¿dónde? En los pensamientos. Pero mire, déjeme decirle algo. Nuestro Señor pagó por eso. Cuando le pusieron la corona de espinas. La corona de espinas, hermano, ahí investigando un poquito, era una espina especial que se daba en un lugar. Eran espinas de 1 pulgada, dura, hermano, como un clavo. Y pagó por usted y por mí. ¿Para qué? Para que nos ayuden. Señor, ay, esa 90, 60 y revienta, pues quítamela de la mente, ¿verdad? Y no nada más eso, ay, aquel ya me tiene harto. Y todo está acá. Entonces, si nosotros verdaderamente no valoramos, hermanos, cada día nos va a costar más trabajo. Y seguimos con lo mismo, ¿eh? No es cuestión religiosa, es un principio, es un mandamiento, es un estatuto. ¿Para qué? Para que seamos bendecidos, hermano. Nada tiene que ver con asuntos religiosos. Amén. Si me acompañan a Deuteronomio, perdón si le voy a estar leyendo, hermano, porque 26 del 16 al 18, dice así. Deuteronomio 26 del 16 al 18. Jehová tu Dios te manda hoy, dice, que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos y que escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Hermano, ¿esto cuándo sucedió, hermano? Aproximadamente. Muchos años. Pero si usted lee, la vigencia es hoy. O sea, la palabra, dice nuestro hermano Rafa, es de presente continuo. Es presente, hermano. Pero es que lo dijo el Moy hace muchos años. Sí, pero está vigente hoy. Es hoy, hermano. Y volvemos a lo mismo. Nada tiene que ver con asuntos religiosos. Es para bendición suya y nuestra. ¿Me explicó? En Deuteronomio 27, solo les comento, es muy fuerte todo ese capítulo es muy fuerte, hermano, en verdad. Dice, Moisés ordena a los ancianos que escriban en piedras grandes la ley. O sea, él se ayuda ahora de los ancianos que escriban otra vez la ley. ¿Y qué habrá sucedido entonces? ¿Qué pasó con la que él tenía? ¿Qué pasó con la que ya él había escrito? ¿Dónde estaba? Es que era para repetir, sí, pero había elementos que se iban anexando. ¿Debido a qué? A la desobediencia del pueblo. Hermano, dice, y Jehová los sacó de Egipto, sanos,
y ricos. Y entonces, ¿por qué se murieron en el desierto? ¿Verdad? Obviamente que es una figura de que la vieja naturaleza se queda en el desierto y la nueva naturaleza entra a la tierra nueva, a la tierra de Canaán. También es esa figura, hermano. Pero si eran esclavos, ¿cuántos años? 400 y tantos años de esclavitud. Y de repente les dieron todo. Y los sanaron, porque dice que salieron sanos. Entonces, ¿qué pasaría? Que la riqueza, pues no fue suficiente, ¿verdad? Y nuestra sanidad, pues estaba acá primero, antes que físicamente. Por eso muchos no llegaron, solo los que nacieron en el proceso. Por eso es que se escribían. Otra vez, les dijo a los ancianos, otra vez escriban. Otra vez. Y yo creo que hacían copias, porque ya para entonces el pueblo era demasiado. Y dijo, pues esta copia, mándala a la tribu tal, y que cada una tenga sus propias tablas para que las puedan leer. ¿Sí? Amén. Deuteronomio 30, del 14 al 16. Dice así Deuteronomio 30, del 14, dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, igual sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para posesión de ella. Fíjese, hermano, en toda la escritura, el Señor siempre nos da un consejo. Pero si usted se fija bien, si lee despacito, nunca nos impone. O sea, nos deja a nosotros escoger. Pero aquí sí dice, hoy te mando. O sea, no nos está dejando opción. Yo te mando. Eso es importante. Porque él sí se preocupó por decirle, mira, te dejo la bendición y la maldición. Yo te recomiendo, yo te aconsejo que tomes la bendición. Es el único lugar donde literalmente Dios te dice, yo te ruego que hagas esto. En los demás, aunque nos deja aparentemente mencionado, nos deja una opción. Pero en ese no, hermano. En ese te dice, yo te ruego que hagas esto. Y volvemos a lo mismo. No estamos hablando de asuntos religiosos. Es un libro que fue generado para el bienestar de toda la humanidad, hermano. Porque recordemos, en Génesis 12 le dijo a Abraham, en ti serán benditas las naciones. Y en otra versión dice, todas las familias de la tierra. O sea, estamos incluidos todos, hermano, en este librito, en este manual. Amén. Fíjese, veamos ahora Josué, bueno, eso lo voy a leer. Josué 23:6, hermano. 23:6. Dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni siniestra. O sea, otra vez, hermano. Le deja instrucciones Moisés a Josué. Y se esfuércense para que hagan todo lo que está escrito en este libro de la ley. No se aparten ni a la derecha ni a la izquierda. Manténganse en la bendición. Porque lo que Él quiere es bendecirnos, amo. O sea, no hay otra forma de decirlo. Él lo único que quiere es bendecirnos. Pero ahí estamos, ¿verdad? Que como que sí y como que no. Y no es baile, o sea, a derecha o izquierda.
¿Sí, hermano? Entonces, otra vez, hermano. La palabra, el tema, perdón, de una vez lo digo, el tema fue la Biblia, autoridad, ¿cómo se llama? Autoridad máxima, ¿no? Máxima autoridad. O sea, no hay más, hermano. Usted puede ver cualquier ley en todo el mundo, cualquier constitución, reglamentos, lo que usted quiera, pero aquí está la palabra de quién, de Dios. Así es. Sí. En el principio. En el principio, dice la Escritura. Aquí está todo lo que usted y yo podamos tener para ser bendecidos, hermano. Amén. 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 Veamos Jueces 17:6. 17:6, amén. Dice amén. Dice, y en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Otra vez volvemos a lo mismo. Génesis 6, ¿verdad? En Génesis 6 también cada quien hacía lo que quería. Y otra vez aquí nos vuelve a hablar. En aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Alguna vez usted está platicando con alguna persona de los asuntos de la Biblia? Dice, bueno, es que yo creo que Dios está mal por esto. Bueno, es que yo pienso que esto es así. Bueno, es que yo lo veo de esta forma. ¿Sí alguna vez han platicado con alguien así? Porque ellos creen lo que ellos creen que está bien. Hay algunas denominaciones, las cuales, pues, por respeto y no las voy a mencionar, pero déjeme decirle, en la medida que van avanzando en conocimiento y en grados, llega el momento en que le dan la oportunidad de tener 2 o más esposas. Y el pensamiento es, y si tú puedes mantenerlas, las puedes tener. Ay, yo digo, ¿dónde es esto? ¿Dónde será eso? ¿Verdad? Yo no puedo con una. Aquí no se da. Pues por eso aquí no se da. ¿Verdad? O sea, yo digo, no, pues ¿cómo? No entiendo eso. Y en otros lugares, por ejemplo, en lugares no tan civilizados, hay una ley que se llama usos y costumbres. ¿Sí la han oído? La ley de usos y costumbres. Igual, hermano. Tienen varias. Si tienen con qué mantenerlas, pueden hacer. Y decimos, válgame Dios. Entonces cada quien hace por lo que bien le parece. ¿Verdad? Pues ¿qué tiene de malo de irme los viernes, ¿no? Con los amigos. Pues ya trabajé de lunes a viernes mediodía. Pues no tiene nada malo. Y así podemos mencionar muchas cosas que aparentemente no tienen problema, pero sí tienen. Sí tienen. Y en aquellos días dice, cada quien hacía lo que quería. Y después de eso, déjeme decirle, la ley se perdió. La ley no se encontraba. Pasaron alrededor en el año 622 a.C., pasaron más o menos entre 50, 60 hasta 70 años que no existió, no estaba físicamente la ley. Hasta cuando llegó el rey Josías al reinado de Judá, aparece. Le dice a uno de sus siervos, oye, necesito que me limpies todo esto porque ya hay que poner orden aquí. Ya esto está muy, muy mal y vamos a limpiar y ordenar el templo del Señor. ¿Y qué cree, hermano? Que se le encuentra. Se encontró. Acompáñenme a 2 Reyes 28. Digo, 2 Reyes 22, 8 y 10. 2 de Reyes 22, 8 y 10. Dice, entonces el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado, bueno, si vemos el 7 dice, ay Dios mío, bueno,
Resulta que aquí habla del acerca del hallazgo del libro de la ley. Dice, entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. Verso 10, asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Imagínese, hermano, era una emoción. Era una emoción haber encontrado otra vez el libro que estaba perdido. Yo no sé si aquí hable de papiros, ¿verdad? Hable de escritos o hable de piedras. No sé. Aquí nada más dice que halló un libro. Porque se acuerdan que Moisés le dijo a sus sacerdotes, lábrense unas piedras y escriban. ¿Dónde? Pues en las piedras. Pero aquí habla del libro, entonces yo creo que ya debe haber cambiado. Ya existía un papiro, una escritura. Y entonces, otra vez viene el Señor a retomar esa comunión con el pueblo. Es que si no hay ley, ¿cómo tiene usted comunión con Dios si no hay ley? ¿Cómo puede tener usted comunión si no lee esto? Así es. Bueno, es que por ahí me dijeron, ¿no? A veces dicen, oye, ¿y dónde dice lo que tú me dices? Bueno, está en la Biblia, por ahí dice. No, así no es, hermano. Así es. No es así. Es como si, hermano Rafa, ¿me puede defender? Sí, y ahí vemos el Código Civil. Y, oye, ¿y en qué? Pues está por ahí, pero pues ahorita vemos, ¿no? No es así. No es así. Tenemos que leerlo para otra vez entrar en comunión con Dios. Y yo creo que muchos, por lo menos yo, después de la pandemia para acá, pues dejamos de leerlo. Así es. Le perdimos esa continuidad, hermano. Y Dios quiere otra vez que volvamos a tener esa comunión a través de su palabra para que nos vuelva a recordar la bendición que tiene preparada. Amén. Amén. Es importante. Amén. Amén. Veamos Esdras 7. Lo estoy recorriendo, ¿verdad, hermano? Este hermano nos está recorriendo ahí toda la Biblia. Esdras 7, verso 10, por favor. Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Entonces, él otra vez, ¿se acuerdan? Pero ¿se acuerdan por qué sucedió esto? O sea, ¿se acuerdan la historia de Esdras y de Nehemías? Así es, exacto. Pero se enteran, hermano, que la ciudad de Jerusalén había sido destruida. Y entonces él en ese afán de querer hacer algo por esa ciudad que amaba, pues obviamente pues estaba debajo de una autoridad. ¿De quién? Artajerjes, ¿se acuerdan? ¿Y si se acuerdan de quién era ese hombre? Era el más despiadado, el más depravado, hermano. ¿Se acuerdan de la película de los 300? ¿Sí? Que sale acá con todas sus joyas, sus pulseras, ¿no? Aretes, ¿verdad, hermano? Era bien despiadado, hermano. Era si no es que de los peorcitos. ¿Verdad? Era de Tepito. Pero déjeme decirle algo, hermano. Siendo como era ese rey, Dios da gracia. Hay esperanza, hermano. Su jefe será lo que sea. Pero si Dios con usted, ¿quién contra usted? Y mire, le dijo, Esdras, ¿qué traes? ¿Por qué traes ese semblante? ¿Qué te pasa? Señor, es que mire, me pasó esto y nos ha pasado esto. Y Dios interviene y ¿qué necesitas? Yo creo que el otro hasta abrió los ojos. Pues necesito todo esto. Listo, ahí está. Y te voy a dar cartas, dice, para que a donde vayas te ayuden y te lo den.
sea, de tu bolsa no va a salir ni un centavo. Hermano, así es Dios. Sí, amén. Y todo esto nos lo dejó para que usted y yo aprendamos. Así es. Que los momentos más difíciles, ahí están. Y no tiene nada que ver con asuntos religiosos. Ahí está la palabra, ahí está el libro para bendición, hermano. Amén. Entonces él en su corazón tenía ese afán de querer enseñar la ley del Señor otra vez, hermano. Para bendición. Amén. Veamos, bueno, de una vez el 23, 1 y 3 de Esdras, por favor. Sí existe, no, ¿verdad? No existe, me equivoqué, perdón. No, perdón. Nehemías 9:38, es el siguiente libro. 9:38. Amén. Fíjese, dice, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Oiga usted, hermano. Hermano Rafa, ¿qué pasa, por ejemplo, si alguien se compromete y firma un documento? ¿Está obligado a cumplir? Claro. O sea, no es si quiere. O sea, no hay alternativa. Y expresó su voluntad al firmar. Punto, hermano. Y vea lo que usted... Yo la verdad aquí le puse en un cuadrito la palabra firmada. O sea, ellos firmaron que iban a cumplir. Todos, ¿eh? Pero está hablando de quiénes. Príncipes, levitas y sacerdotes. O sea, no está hablando del pueblo, está hablando de aquellas personas encargadas de ayudar para poder conducir al pueblo, hermano. ¿Cuántos sabemos a quiénes? ¿Cuántos hay aquí, hermanos? ¿Cuántos levitas? ¿Cuántos príncipes? ¿Cuántos sacerdotes hay aquí? No dice amén, hermano. Somos muchos, somos varios. Amén. O sea, en verdad, hermano, aquí habemos gente que podemos enseñar, que podemos dirigir. Sí, amén. ¿Por qué, hermano? Porque dice el Señor, mira, este libro lo voy a desaparecer, pero ahora lo voy a poner en tu corazón. Amén. ¿No dice el Señor que nosotros somos qué? Cartas. Somos cartas. Hermano. Sí, amén. Entonces, ¿hay sacerdotes aquí? Sí, amén. ¿Hay levitas? Amén. ¿Hay príncipes? Bueno, princesas también. Y princesas también, ¿verdad? Hermano, otra vez, Nehemías ahí, actuando, recordándoles, hermano. Nosotros firmamos por ustedes de que vamos a cumplir. Haciendo un esfuerzo también. Gloria a Dios. Amén. Y veamos el 10:29. Bueno, desde el 28 dice de Nehemías. Bueno, déjeme leerle Nehemías 8:20. Digo 9:20, hermano, nada más como un preámbulo dice 20. ¿Y enviaste qué? Tu buen espíritu, ¿para qué? Para enseñarles. Y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad y sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Hijo, yo decía, Señor, gloria a Dios, ojalá que mi esposa tampoco no se le envejezca su ropa. Para que le dure siempre, hermano, y no me pida. No, sí, no. Sus zapatos que no se envejezcan, ¿verdad? Hermano, pero déjeme decirle algo. Déjeme hacerle una pregunta. Los que nacieron en el desierto, hermano, y fueron creciendo, ¿qué habrá pasado con sus ropas, con su calzado? Los que nacieron. Pero iban creciendo los zapatos igual. Los vestidos igual. Porque ya no era la misma talla, ¿ok? A veces nos quedan preguntas. Porque aquí dice que no se desgastaron. ¿Verdad? O sea, volemos un poquito.
Entonces, algo pasaba. Y aún así, no creyeron. No creyeron, hermano. Y lo sustentó, dice, 40 años. ¿Cuántos habrán ahorrado ahí en la venta nocturna de ese día, de esas fechas? ¿Verdad? A veces nos preguntamos, o sea, leemos, pero no nos paramos un poquito y decimos, ¿y cómo le creció el zapato? Porque el pie iba creciendo, la estatura, la talla, pues iban creciendo. Tremendo, ¿verdad? Sí, amén. Yo tengo una duda y siempre la he tenido, en que tampoco dice en la palabra que con los mismos zapatos que salieron fueron con los mismos zapatos que entraron. Yo pienso que en el camino ellos sí les duraban, pero también en el camino iban haciendo ellos mismos sus propios zapatos. Esa es mi forma de pensar. No sé. Tremendo, ¿no? También se vale de dar las opciones y pensarlos. Aquí la palabra es tremenda, dice, ninguna cosa que tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, de tanto caminar en el desierto. No había mucha materia prima. A lo mejor lo sacaban de los mismos animales, ¿no? Probablemente. Amén. Entonces, me quedé en el 10, 28 y 29, ¿verdad? Dice, el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras de la ley de Dios, con sus mujeres, hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, dice, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. O sea, otra vez, hermano, Nehemías, otra vez recordándoles, comprometiéndose. Y aquí ya aumenta a más siervos, ¿verdad? Porque aquí está hablando, dice, y el resto del pueblo, o sea, ahí ya juntó a todos. Dice, para que se comprometieran a mantenerse en donde, en la ley del Señor. Otra vez. Pero ahí sí ya todos juntos. Amén. Amén. Solo quisiera leer 2 versículos, solamente cómo es que el pueblo se deleitaba en la ley de Dios. No sé cómo andemos de tiempo, y ustedes me dicen, pero creo que vamos bien. Ok. Vamos a ver el Salmo 1, 2, por favor, hermanos. Salmo capítulo 1, verso 2. ¿Será que la mía no lo trae? Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Pero a mí la palabra que me quiero expresar es la de delicia. ¿Qué es usted? ¿Qué piensa que es delicia, hermano? Hablemos de alimentos. Sí, algo que le gusta, que le agrade, que lo disfrute, ¿no? Saborear, ¿verdad? Y entonces una vez que hablamos y comentamos del ayuno, un día le hablé a mi hermano Rafa, ¿cómo estás, hermano? Bien, dice, estoy aquí en la mañana preparándome un rico cafecito. Me dijo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no en la mañana se toma un cafecito del Salmo número 3? Y en la tarde, el plato fuerte, Salmo 119, ¿no? Y en la noche, en vez de su cafecito con pan, pues su Salmo número 4, ¿verdad? Créame, hermano, que va a funcionar. A mi esposa le cuesta un trabajo el ayuno, mucho trabajo. Pero si un día usted y yo nos ponemos de acuerdo, decimos, ¿sabes qué? Hoy vamos a desayunar y vamos a desayunar esta palabra, para que nos sepa más dulce que la miel, como decía Ezequiel.
Y el plato fuerte, pues el Salmo 119, pues ese, no hay problema, ¿verdad? Y podamos experimentar, hermano, otra vez, no desde el punto de vista religioso, sino de tener esa comunión con Dios. Y poder hacer un ayuno con una finalidad, no de intercambiar algo, sino con la finalidad de poder experimentar lo que en otro tiempo experimentaban los siervos, los profetas. Imagínense, hermano, todos los días comiendo chapulines como aquel hombre, ¿verdad? Va usted a Oaxaca y encuentra como 30 puestos de chapulines de diferentes formas, tamaños y colores y sabores, ¿verdad? Que para él hubiera sido excelente vivir en Oaxaca, yo creo, ¿verdad? Pero en verdad lo imito, hermano. Bueno, esto fue solamente. Veamos Salmo 19, 7 y 8. 19, 7 y 8, hermano. 7 y 8. Dice, la ley de Jehová, ¿qué? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos, hermano. O sea, podemos encontrar muchísimos versos en la forma en cómo Dios nos deja este libro, esta ley, sin que lo veamos como una carga, como algo que nos, ay, es que tengo que leer, ay, es que si no, ¿qué voy a hacer? No, hermano, sino que usted tenga ese deleite, ¿no? ¿Verdad? Por poder tener esa comunión con Dios, de poder leer y sentirse a gusto, poder leer y que Dios le diga, no, no es así, es así. Entonces ya habló Dios, pero es en su bondad, en su misericordia, en su soberanía que Él lo puede hacer, hermano. No buscando eso, sino que Él mismo se lo pueda dar a usted. Amén. 48. Perdóneme, hermano, si lo traigo por ahí. Es para que se le despeguen las hojas. 48. Amén. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. La verdad es que a veces no nos gusta hacer la voluntad de Dios, hermano. Nos cuesta trabajo. Sobre todo cuando va en contra de algo que nosotros creemos que pudiera estar o no bien. Pero aquí dice, hacer tu voluntad me agrada. ¿Qué pasa cuando llega usted a su casa y ¿verdad? Y dice, Señor, gracias, porque hoy, por lo menos las actividades del día de hoy se cumplieron, ¿no? ¿Ya? Cuando sale de su trabajo y sale de la banquetita hacia la calle, ya se quedó la empresa, ya. Señor, gracias. Ya. Hice lo que tenía que hacer. ¿Ya? Porque todos nos fijamos un plan, ¿no? Hoy tengo que hacer esto suyo. A veces nos alcanza el tiempo, a veces no nos alcanza el tiempo, pero por lo menos lo de ese día, Señor, gracias. Amén. Y por último, la excelencia en la ley de Dios. Hermano, pues todo el Salmo 119, creo que si lo leemos ahorita nos agarra la venida del Señor. ¿Verdad? Todo el Salmo 119, hermano, la verdad es que, ¿lo han leído alguna vez? ¿Todo el Salmo? ¿No todo, hermanita? Híjole. En verdad, hermanita, yo tampoco duré mucho tiempo en leerlo, mucho tiempo. Siempre leía por partecitas. Pero veamos ahora Proverbios 13:13. Proverbios 13:13, hermano. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será ¿qué? Recompensado. Fíjese nada más. El que menosprecia el precepto. ¿Cuánta gente no ha menospreciado este precepto? Mucha gente. Ese libro lo escribieron unos cuates. ¿Verdad?
Y sabe que mucha gente piensa que esto se hizo por parte del hombre para someter al hombre. Y no es así, hermano. Usted tiene que defender. Recuerda lo que una vez nos dijo el hermano Rafa. Tenemos que defender lo que Dios nos dejó. Pero en el siguiente dice, mas el que teme el mandamiento será recompensado. ¿Se acuerdan cuando presentaron sacrificios Caín y Abel? ¿Cómo estaba el semblante de uno y cómo estaba el semblante de otro? Y entonces el Señor le dice a Caín, Caín, ¿por qué estás...? Ahí se usa por primera vez en el hebreo la palabra deprimido. Dice, ¿por qué estás deprimido? ¿Qué acaso si yo viera que haces el bien, no te recompensaría? Fíjese lo que le dijo. Entonces Él está en todo. Y a veces nosotros pensamos que hacemos el bien. Y no es así, hermano. No es el bien nuestro. Pero el bien de Dios es diferente. Por eso aquí dice, no menosprecies el precepto, el estatuto, el mandamiento. Porque Él va a recompensar. No me acuerdo del versículo. Dice, nunca te canses de hacer el bien. ¿Se acuerdan de aquel versículo? Que dice, nunca te canses de hacer el bien, hermano. Y luego a los que nos hacen mal, hijo, qué difícil. Qué difícil, hermano. La verdad, ¿verdad? Y bueno, solo por último vamos a leer Jeremías 31:3, hermano. Jeremías 31:3. Digo por último porque quiero pasar a otro tema. 31:3. ¿Qué? 31:3. 31:33, perdóneme. Me faltó un 3, hermano. Perdóneme. 31:33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Otra vez, ¿verdad? Ahí está hablando de lo que comentamos hasta ahora. Yo escribiré mi ley en su corazón. Y a veces nos preguntan situaciones. Pues es que ahí dicen, ¿dónde? Pues no sé, pero por ahí dicen. Por ahí dicen. Pero mire, a veces criticamos, hermano, a otras denominaciones. Y lo digo con todo respeto. Criticamos a otras denominaciones, pero a veces otras denominaciones, mire, se la saben de pie a pa. A lo mejor no tendrán esa revelación que usted y yo, Dios nos da. Pero de que se saben la letra, se la saben. Hace muchos años, cuando empezamos el Evangelio, un familiar platicando, nos ha dado una repasada, hermano. Híjole, gracias a Dios que no se dio cuenta. Porque no se dio cuenta, la verdad. Y yo le dije, pues es la última vez que yo hablo del Señor, que yo hablo de la Biblia, es la última. Sino que primero nos vamos a preparar. Que no le supimos qué decir. Estamos callados, totalmente callados nos dejó. Sí, y a 12. No, en verdad, no crea que lo digo, me dio pena decirlo porque no sabía nada, no tenía nada que decir. Con el tiempo Dios me permitió hablar con diferentes personas de diferentes denominaciones, incluyendo a un masón. Y me dijo el masón, por eso no quería platicar contigo. Por eso no quería platicar contigo. Porque para todo tienes respuesta. Así me dijo. Sí, por eso no quería platicar. O sea, hermano, usted tiene que defender lo suyo. Y Dios se lo ha dado. Amén, amén. Su ley tiene que estar ahí escrita en su corazón. Y tratar de aprendernos esto, porque el Señor Jesús decía, ¿acaso no oíste en tal?
profeta en tal capítulo, todo, mira, era preciso. No hablaba nada más por hablar. Así usted y yo tenemos que hacer, hermano. Leer la palabra y pedirle que sea su espíritu que nos revele. El que nos dice, mire, dice en el 34 de Jeremías 31, 34, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocen. Desde el más grande hasta el más pequeño, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de aquellos y no me acordaré más de eso. Para lo que voy es, Dios nos va a enseñar, hermano. Dice el libro de los Salmos que Él nos va a recordar lo que ya nos había enseñado. ¿Y dónde nos enseñó, hermano? Si antes de llegar al Señor yo no sabía esto. ¿Dónde nos enseñó? Porque ahí dice en el libro de los Salmos, y yo te recordaré lo que ya te había enseñado. Dices, sí, ¿y dónde me lo enseñaste? ¿En qué dimensión, verdad? En algún lugar nos tuvo que haber enseñado, porque dice, y te recordaré. Entonces, si dice, te recordaré, es que ya nos había hablado. Amén. Amén, hermano. Bueno, vamos a un libro que se llama Miqueas. Felipito va a decir, ¿y a poco existe ese libro? Sí, sí existe, hermano Felipito. Bueno, más bien es para que se despeguen las hojas, hermano. Miqueas 4:2, hermano. Vendrán muchas naciones, dice la Escritura, y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios. ¿No será igual la ley a la palabra, hermano? ¿Será igual? Porque aquí dice, porque de Sión saldrá la ley. Y de Jerusalén, la palabra de Dios. Entonces, ¿no es igual? No. Pues no, ¿verdad? No. ¿Y usted dónde está? ¿Usted y yo dónde estamos? ¿En cuál de esas? Estamos en la palabra, ¿verdad? Pero también la palabra nos implica reconocer la ley. Amén. Pues es importante, hermano, que de alguna manera nosotros le pidamos a Dios que nos ayude. La verdad es que no somos con un pensamiento para recibir todo. La verdad, yo por lo menos no. A lo mejor por ahí tengo un poco de teflón y de repente no se me pegan las cosas. Pero hay unos que les dicen, no, hombre, si saben hasta la coma, el punto y los 2 puntos, ¿verdad? Mucha gente con una retención mental muy buena. Por eso tome Sucrol. No es cierto. Sucrol es un comercial. Sucrol, hermano. No, que Dios nos guarde. Entonces, pero bueno, hermano, ahí está, en términos generales, hermano, el porqué el por qué este libro fue diseñado por Dios. No nada más para los... Primeramente fue constituido para bendecirnos, hermano. Pero a raíz de todas esas desobediencias, de esas incapacidades del hombre, Dios fue restituyendo condiciones y aumentando preceptos y tratando de enseñarnos que es importante. Así es. ¿Verdad? Que nosotros tomemos esa ley, que la guardemos, que la aprendamos. Pero ya estamos allá en el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento, hermano. Y voy a mencionar un versículo, 1 Timoteo 3:16, y ese verso lo vamos a tratar de mantener. 1 Timoteo 3:16. No, 2 Timoteo 3:16. Dice, y toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Hermano, esto es el resumen de todo lo que hemos visto. Es un resumen literal. Es un resumen de todo lo que estuvimos viendo. Amén.
Y ahorita lo vamos a ir desglosando, hermano. Pero después de todo esto, hermano, quiero decirle algo. Bueno, hermano ya nos habló del Antiguo Testamento, ya nos habló de varios libros, de varios pasajes, de varios versículos. Pero ¿cómo llegó esto? ¿Cómo fue que llegó todo esto al hombre, al ser humano? ¿Y cómo fue que Dios lo integró? La Biblia fue escrita por muchísimas personas en diferentes tiempos, diferentes épocas, ¿verdad? Y que en algunos casos, si no es que en la mayoría, no fueron colocados de manera ordenada. Bueno, está ordenado, pero a lo que me refiero cronológicamente, históricamente. Hay quien dice que el libro de Job es el más antiguo, ¿verdad? ¿Y dónde está situado? Pues casi a la mitad de la escritura. Entonces, eso se llama un canon. La palabra canon quiere decir regla o vara de medida. Entonces nosotros decimos, bueno, ¿cómo fue que se midió esto? ¿Cómo fue que se estuvo acomodando? ¿Cómo fue? ¿Quién dictó? ¿Quién dijo? ¿Se acuerdan ustedes cuando el Señor se encuentra a dos personas en camino de Maús? ¿Verdad? Y empezó a platicar con ellos. Oye, ¿a poco no sabes lo que pasó? Y ahí le contaron todo el chisme, ¿verdad? Bueno, así le hacemos. No te vayas, ya es muy tarde, quédate con nosotros. Bueno, está bien. Y dice que ya prepararon ahí la mesa y todo. Y dice, y entonces Él les fue enseñando lo que hablaban de Él desde la ley de Moisés, los profetas y el libro de los Salmos. Entonces ya existía una información. Pero vean cómo lo dijo primero. La ley de Moisés, profetas y los salmos. Aunque hay otras versiones que dicen la ley de Moisés, los salmos y los profetas. Entonces, a través del tiempo, los judíos eruditos, los sabios que en ese momento pregonaban, junto con los eruditos, literalmente, que eran los que se supone que eran los que sabían más, establecen un canon, que es la vara de medir o una regla para medir. Fíjese, el primer canon que hubo, bueno, todo eso que les comento de lo que menciona nuestro Señor, se muestra en un libro que es la Septuaginta. La Septuaginta implicaba todos los libros del Antiguo Testamento, incluyendo los deuterocanónicos, porque era lo que existía hasta ese momento de nuestro Señor. O sea, el Nuevo Testamento todavía ni era escrito ni era añadido a la Biblia. Y en el año 170, 280 al 200 antes de Cristo, hubo una traducción del hebreo al griego. Y usted va a decir, bueno, ¿por qué? Porque en ese tiempo ya los hebreos ya no entendían. O sea, dejaron de leer y ya no entendían. Entonces, como el idioma griego era el que pregonaba, se hizo una traducción en ese escrito, la Septuaginta. Y eso fue en el año del 280 al 200 antes de Cristo. O sea, ya existía información de alguna manera. Posteriormente, vinieron los cánones, por ejemplo, el de Murati, que fue en el año 170 después de Cristo. Y después el canon de la Odisea en el 363 después de Cristo, el de Hipoma 393 después de Cristo, y uno que se llama el canon de Cartago en el 393 después de Cristo. Y así sucesivamente. Pero en el Concilio de Trento, que fue en el 1545 al 63, se establece ya precisamente todo lo que es el canon hebreo. Pero se incluyeron los libros deuterocanónicos. ¿Sí saben cuáles son, no? El de Sabiduría, Macabeos 1 y 2, Tobías, Judith, el de Baruch y el de Eclesiástico. Esos 7 libros se incluyeron en ese tiempo.
Pero resulta que hubo un personaje de nombre Martín Lutero, que fue en el año de 1534. Martín Lutero era un sacerdote preordenado, alemán. O sea, era bien, ¿cómo se dice? Bien especial ese hombre. Lo invitan a Roma y él, por la misericordia de Dios, empieza a tener esa revelación de la palabra de Dios escrita y se da cuenta que aquí dice una cosa y las otras personas hacían otra, que aquí había una cosa y los otros hacían esto, y aquí dice esto bueno, y él decía, bueno, pues, ¿qué está pasando, no? Y entonces esa rebelión, digamos, religiosa, allá en Roma no la ven muy bien y lo meten a la cárcel. ¿Pero qué cree que pasó, hermano? En la cárcel había una Biblia encadenada. O sea, una Biblia encadenada. Y dice, mira, ¿verdad? Aparentemente, hermano, pero Dios le fue revelando. Y entonces lo llaman a juicio y le dicen, arrepiéntete de todo lo que dices. Y dijo, no. Y se para y dice, ese hombre que está ahí enfrente no tiene ninguna autoridad que proviene de Dios, porque él no viene de Dios. Se le armó. Y entonces él decide quitar esos libros. Esos 7 libros decide quitarlos de ese canon para que quedaran en 66. ¿Se acuerdan cuando vimos lo del templo? Cómo estaba formado el templo y todas las figuras que hacía hacia el número 66. Dios de alguna forma nos deja revelada todos los misterios que a su tiempo nos da a conocer. Y entonces quedó exclusivamente para el protestantismo, o sea, para los cristianos, una Biblia con 66 libros. Y para las otras denominaciones, incluyendo los ortodoxos, se quedaron con los 73 libros. Él se mantuvo en esa ahora, pero ¿por qué? Les voy a leer algo. Primero, carecen de evidencia divina o de inspiración divina. Presentan contradicciones doctrinales e históricas. Por ejemplo, en Macabeos 12, del 43 al 45, dice o sugiere que usted puede presentar en estos tiempos sacrificios por los muertos. ¿Y será así? No, ¿verdad? Solamente hubo uno que se sacrificó una vez y para siempre, para darnos vida. Para darnos vida. También habla de que a través de las limosnas se pueden expiar los pecados. Y dependiendo del pecado, pues era la cantidad de limosna. ¿De dónde cree que construyeron aquella iglesia que está en Roma, ¿verdad? A los reyes, a los poderosos, como hacían muchísimas cosas feas, ahora sí dice, pues ahora sí que dependiendo de lo que hayas hecho, es la cantidad de dinero que tienes que dar para que te sean perdonados tus pecados. Entonces, eso no va conforme a la doctrina que el Señor nos ha dejado. En Sabiduría 11:17 menciona que Dios creó al mundo a partir de una materia ya existente. ¿Usted cree eso, hermano? No. ¿Qué dice la Biblia? Que Él con el poder de su boca creó. Y Tobías, por ejemplo, incluyen elementos de superstición, mágicos, ¿para qué? Para ahuyentar a los demonios. ¿Qué dice la Escritura? ¿No? Que Dios nos puede dar poder. Que el poder del Espíritu, así es, ¿verdad? Dice, los que creyeren y fueron bautizados, sí, ¿verdad? Y si comieren cosas mortíferas no les hará daño y podrán, ¿qué? Expulsar demonios. Entonces, esos temas doctrinales, y también hay históricos, por ejemplo, dicen que en el caso de Nabucodonosor, dicen que él fue el rey de los asirios, ¿es cierto?
Él fue rey de ¿quién? De Babilonia. Entonces, nosotros aprendimos, así nos enseñaron, de que no debíamos tocar esos libros, ni siquiera leerlos. Pero alguna vez nos preguntamos, bueno, ¿por qué? Pero sí es importante, por lo menos conocer un poquito, ¿por qué no? Entonces, vemos todas las contradicciones. Y también habla acerca de las cuestiones de idolatría y cosas de esas que Dios no estableció. Entonces, Martín Lutero les demostró lo que decía la Escritura contra lo que ellos decían. Y no le podían debatir, porque él estaba en lo correcto. Y aún así lo expulsaron, ¿no? Y bueno, de ahí viene pues todo lo que hoy conocemos con respecto al cristianismo. Amén. Pero vamos a leer ahora Deuteronomio 28, hermano. Estamos muy cerca, fíjese, gracias a Dios. Estamos muy cerca de terminar. En Deuteronomio 28 voy a comentarlo. Aquí habla acerca de las bendiciones de la obediencia del versículo 1 hasta el 14. Y luego habla acerca de ¿qué? De las consecuencias a la desobediencia. Si usted lo lee despacito en casa, hermano, usted va a encontrar bendiciones. Y por cada bendición hay 3 maldiciones. O sea, decimos, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, que hay más maldiciones que bendiciones. ¿Verdad? Entonces, esto quiere decir que una bendición nos va a costar más trabajo mantenerla que buscar las otras. ¿Cuántos no hemos sabido o no participamos que nos dieran un amuletito para que nos fuera bien en el trabajo, por ejemplo? ¿Le estábamos haciendo daño a alguien? No. ¿Pero era correcto? Pues tampoco. ¿Verdad? Y eso solo por citar algún ejemplo. Por eso, por cada bendición aproximadamente hay 3 maldiciones, hermano. Eso es bravo, ¿no? Es tremendo, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros nos mantengamos. Mire, que no veamos esto como cuestiones religiosas, sino que veamos que esta autoridad, esta palabra es verdadera autoridad, hermano. Y ahorita vamos a leer solo 4 versículos para terminar. Veamos Mateo 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. ¿Perdón? ¿No? Mateo 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, hermano. Entonces, el Señor cuando hablaba generaba inquietud, molestia en muchas personas, principalmente a los religiosos. Él, cuando se hablaba de la palabra, verdaderamente él sí echaba andar todo lo que tenía. ¿Y por qué no lo hizo con Satanás cuando fue tentado en el desierto? ¿Por qué nada más usó la palabra y no usó su autoridad? Porque nos demostró que nosotros también podemos echar mano de esto para poder vencer la tentación y el pecado. Amén. Bueno, en Lucas 4, 31 y 32 dice lo mismo. Dice, por ejemplo, la autoridad del Señor también nos da a nosotros el poder para echar demonios. Fíjese de lo que hablábamos ahorita. En Marcos 3, 13 al 15. Marcos 3, 13 al 15. Dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Y que tuviesen autoridad ¿para qué? Sanar enfermedades y para echar fuera demonios. O sea, ¿quién nos da la autoridad, hermano? El Señor. ¿Verdad?
No tenemos que hacer ritos, no tenemos que hacer brujerías o hechicerías para echar fuera. No, hermano, proviene de Dios a través del poder de su Espíritu. Allá está otra vez la autoridad de la palabra. La autoridad de la palabra en nuestras vidas. Pero a ver, déjeme decirle algo, y lo digo por mí. A veces nuestro comportamiento no nos da esa autoridad, hermano. Nuestro comportamiento no representa la autoridad de lo que nosotros hablamos. Y lo mismo sucede con muchos gobiernos. ¿Qué autoridad tienen para decirnos las cosas cuando ellos están haciendo todo lo mal? No tienen autoridad. Por eso es tan importante que nosotros podamos estimar la palabra de Dios como una autoridad máxima, que es la que nos va a regir, pero que quiere bendecirnos. Y nosotros tenemos que entenderlo. ¿Con qué autoridad? ¿Cuánta gente? Pues, ¿con qué autoridad hablas? Y hablas de esto si tienes tantas mujeres. Mire, aún hay pastores que salen en la tele, en YouTube, y que están casados 5 o 6 veces. Hágame usted el favor. Y dicen, pero soy marido de una sola. Sí, pero ya tuviste 5. O sea, hermano, por favor, ¿con qué autoridad hablan? No, así no es el asunto. Por eso es importante que veamos que la autoridad máxima es la Biblia. Y ella nos va a dar todo el manual para que nosotros tengamos primero paz, bendición, gozo. Que no nos haga falta nada, en el buen sentido, o sea, que Dios nos dé todo lo necesario, lo que necesitamos. Que no nos falte, que nuestras despensas estén llenas, pero llenas en bendición, ¿verdad? Porque Dios nos da dando. Amén. Veamos Juan 5, 24 al 27. Juan 5, del 24 al 27. 24 al 27 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Qué tremendo, ¿ah? Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Y dice, y no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condena. Fíjate nada más qué terrible está esto, hermano. Entonces, Él tiene el poder para dar vida, aún estando muertos. Porque de los que habla aquí, ya están muertos, ¿ok? Dice, y los que... dice, no te maravilles de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que estén ¿de dónde? En los sepulcros. Y no está hablando de los sepulcros emocionales o espirituales. No, hermano, estaban enterrados. Oirán la voz, dice, y saldrán. Qué tremendo. ¿Y será cierto eso? Amén, hermano. Solo le comento, Mateo 27, 52. Dice que cuando él fue crucificado, dice, vino un terremoto. ¿Verdad? Dice, y se partieron los sepulcros, y se abrieron las tumbas, y salieron los santos hombres de Dios, ¿a qué? A predicar. O sea, imagínense la escena. Y por ahí dice algunas personas que de acuerdo al Apocalipsis va a suceder lo mismo. Mucha gente va a salir a predicar cuando ya falleció y decirle, cree en Cristo, porque en Cristo hay vida. Fíjese qué tremendo. Por eso dice en el 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree que me envió, tiene vida. Mi palabra es espíritu y es vida. Es la autoridad que tiene Dios.
¿Y cuántos no van y consultan a los muertos, ¿no? A través de, ¿cómo se llama? Bueno, chamanes, brujos, ¿no? Santeros. No, hermano. Eso va a ser tremendo. Yo no sé si nos va a tocar verlo todavía, pero que Dios tenga piedad y misericordia de nuestras generaciones. Amén, hermano. Amén. Entonces Él cambia de muerte a vida. ¿Y cuántos no estábamos muertos antes? Teniendo vida. Y ahora, gracias a Dios, ¿verdad? Veamos, 1 de Pedro 3, del 19 al 22. Mire, prácticamente lo recorrí toda la palabra, hermano, de cómo no querían. 1 de Pedro 3, 19 al 22. En el cual también fue y predicó los espíritus, ¿qué? Encarcelados, hermano. ¿Y dónde es eso, hermano? Pero sigamos leyendo. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de ¿qué? De Noé, hermano. Mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas. Fíjese nada más. 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y él está sujetos y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestad. ¿A quién, hermano? Al Señor Jesucristo. Pero lo que me llama la atención, ¿alguien me puede hacer el favor de buscar, hermano Juanito, en la traducción viviente, nueva traducción viviente, este versículo de 1 de Pedro 3:19, les puedo 3:19 y el 20, y le voy a explicar por qué, hermano, porque ahí dice, en esa versión, que él bajó a predicarles a esas personas que murieron de Noé para acá. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo. Y los que quisieron, dijeron, pues yo le entro. Amén, hermano. 1 de Pedro 3:19. Y 20 también. Y 20. Por lo tanto, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía su barco. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogadas en ese terrible diluvio. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, sí, amén. Sí, por fin. 19:20. De este modo fue a anunciar su victoria a los espíritus que estaban presos. Sí. Eran los espíritus de los que desobedecieron a Dios en los tiempos de Noé. Fíjese, ahí está un poco más claro, ¿no? Y déjeme contarle que hay una denominación, ¿verdad?, que dice que eso es imposible. Que Jesús no bajó. Nunca. ¿Y esos dónde estaban, hermano? Abajo. ¿En dónde? ¿Pero en dónde? Que a mí lo que me interesa es ¿dónde estaban? Bueno, cada uno tiene, ¿no? Eso me llama la atención, hermano. Por eso en Mateo 27:52, ahí salen, imagínense, hermano, que una persona que fue su tatarabuelo, y venga y le predique. ¿Usted creería? Difícil, como dice el comercial, difícil de creer. Pero Dios sí bajó, o sea, Jesucristo sí bajó. Sí, hermana, ¿no? claro. Bajó a los infiernos. Pues aquí, a lo que me refiero, hermana, es que aquí lo dice. Bajó. En la versión que dijo Porfis, es claro. Yo tengo una versión. Amén, hermana. Una versión internacional, Sí. pero que dice que fue por medio del Espíritu. O sea, sí, bueno, sí, o sea, espiritualmente hablando, ¿no? Sí. Espiritualmente hablando. Sí, si las puedes leer, te lo agradecería. Sí, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. Sí, amén, amén. O sea, sí, así es. Entonces, pero dice, ¿fue a qué? ¿A saludarlos? No, fue a predicarles. Todavía les va a predicar. O sea, nadie va a tener, hermano, nadie va a tener un pretexto, excusa para decir yo no supe.
A mí no me dijeron. Nadie. Todos les van a pasar su película. ¿Verdad? A todos. Mira, corre, película. ¿No? Ya les digo, mira, aquí tuviste oportunidad. En este tiempo. Mira, aquí también. Así es. O sea, todos, hermanos, todos vamos a llegar allí. Aún muertos, el único que tiene autoridad para predicarles, aún ya muertos o en el Hades, ¿no? Es Jesucristo. Sí, Nosotros aquí, no podemos aquí, hacer eso. por eso aquí Pero lo él dice. sí va a bajar todavía, o sea, a llamar a los que se quieran salvar, ¿no? A los que quieran De hecho, este es parte de, hermano. Parte de. Por eso es importante que nosotros leamos la Escritura como autoridad, o sea, desde el punto de vista autoridad, hermano, no desde el punto de vista, le vuelvo a repetir, religioso, no, sino desde el punto de vista autoridad. Es la autoridad que tiene Dios, ¿para qué? Para sacarlos, para darles vida. ¿Quién pensaría que un profeta estando en huesos le dio vida a muchos? Como Eliseo. Pues, ¿quién va a imaginar eso? Nadie, la verdad, hermano, les cuesta trabajo. Amén. Aunque fíjate, ahí está un poco ambiguo, pero por ejemplo dice que bajó y les predicó. Pero yo creo que había sido, no dice que fueron salvos. O sea, bajó y les predicó. Sí. Queda ambiguo, ¿no? Claro. Pero yo creo que si hubiera habido salvos ahí, sí se hubieran quedado sentados. Pero igual, tampoco es como asegurarme. Por eso cuando hago referencia a Mateo 27:52, baja y dice que los sepulcros se abrieron. ¿Cuáles? Y dice que las tumbas se abrieron y que salieron. O sea, no dice que se quedaron, no, salieron a la ciudad. ¿Quieres leerlo, Arturito? Porque te me quedas viendo así como diciendo, este hombre, ¿qué está diciendo? Este hombre, ¿qué está diciendo? Jesús bajó al infierno a predicarles, y los que en su momento no fueron salvos, no fueron santos, y aceptándolo ahí para dar testimonio de ese poder, de ese acto per se de Jesús al bajar al infierno, precisamente estos que aceptaron fueron los que salieron del sepulcro. Sí, yo creo que también, si hubiera habido alguna especificación más, como dice el hermano Rafa, hubiera quedado sentada. Pero veamos los tiempos, ¿no? Dice que los santos hombres de la ciudad, si leemos, ¿puedes leer? 27, 52 de Mateo. 27, 52. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Santos. Sí. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Rafa, déjame decirte, cuando nosotros aceptamos al Señor, cambiamos. ¡Pum! nuestra naturaleza. Y posiblemente esos también cambiaron su naturaleza y entonces ahora formaron parte de los santos. Dios les da la oportunidad de poder salir e ir a predicar. O sea, hay mucho que pensar ahí. Sí, pues ¿no? también cuando Hay mucho que dice, pensar. En Lázaro, el rico le dice, déjame ir A compartirles. Ya ¿no? no. Tú ya no. Pero también ahí hay una situación. Y respecto a lo que dice el infierno, él bajó a proclamar La victoria, exacto. No dice que bajó a predicar. Ujú. Bueno, en algunas versiones. En el pasaje que leíste ahí sí dice. Sí. Creo que Sí, son dos actos. dos. Y eso me gusta porque eso es lo que tratamos nosotros, de que podamos retroalimentarnos. Discernir, claro. Sí, y acordamos de discernir. Es bien importante. Proclamar, pero él, o sea, su victoria. Sí, la victoria. ¿Sobre de él quién? cuando Sobre la estaba- muerte. Sí, porque ya lo crucificaron, todo lo que le hicieron, y él bajó a proclamar su victoria para Así irse es. a la derecha de su padre. Amén. Yo pienso que igual es muy diferente Sí. a lo que él hizo en los tiempos de Noé, ¿no? Que predicó, ¿no? Sí. Es muy Y obviamente que los tiempos, son las los personas, tiempos, exactamente.
Las personas que en aquel tiempo pudieron haber digamos, haber hecho o aceptado un acto de fe, pues si estamos hablando de miles, de cientos de años. Entonces, a lo mejor ellos dijeron, bueno, yo le entro y estoy en el stop, ¿no? Ahí, esperando el día D. Y para testimonio, los más actuales, que de alguna forma ya la gente sí los podía ubicar, pues salen y a compartir. Sí, amén. Sí, ¿No? es que son los tiempos Sí, también. amén. Perdón que te interrumpimos. No, esto nos enriquece a todos nos enriquece, hermano. Y bueno, la verdad es que ahí vemos la autoridad de Dios, del Señor sobre la muerte, ¿verdad? Amén. Su autoridad, la autoridad máxima. Amén. Amén. Y concluimos, ya, uno solo. Amén. Hermano, y en el texto que Dios dice que Él tiene misericordia a Él se le antoja tener misericordia. De los que Él quiera tener misericordia, sí, amén. En ese tiempo o en el futuro, también dice que los que ya están en el infierno, pues, Él va también a salvarlos. Mire, le voy a decir algo. Con la llegada de nuestro Señor Jesucristo, ahí se interrumpe, hermana. Porque ahora usted y yo somos los que llevamos el mensaje. Él viene y cumple una vez y para siempre el plan de salvación. O sea, el plan de salvación que no se tenía en aquellos días, Él bajó y predicó el plan de salvación. Proclama la victoria y les dicen, miren, yo puedo dar vida. Pero después de Jesús, ahora estamos usted y yo. Porque a partir de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, empieza la iglesia, el mover de la iglesia, empieza a moverse el plan de salvación a través de la predicación de los apóstoles. Se establece, exacto, ya se establece esto. Ahora ya tenemos esto. Ahora sí, Él va a tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, pero actualmente. ¿Sí me explicó? No, aquí ya no. Aquí ya no. Dice, creo, si no, corrígeme, Rafa, dice en el libro de los Hebreos, porque el hombre muere solo una sola vez y después de esto viene el juicio. Pero ya estamos hablando de este tiempo. Por eso el ejemplo que nos daba el hermano Rafa de Lázaro y el rico es cuando le dice, el rico le dice a Abraham, deja que vaya Lázaro a predicarle a mi padre y a mis 5 hermanos, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Fíjese lo que dice, a este lugar de tormento. Y le dijo, tenemos un problema. Ni él puede venir de ahí para acá, ni tú puedes ir de aquí para allá. Entre los dos, dice, hay hay una cima, así dice, hay una cima, pero la palabra cima en el hebreo y en el griego quiere decir abismo. O sea, hay una distancia enorme, hermana. Y le explico por qué. Porque cuando dice que los dos fallecieron al mismo tiempo, dice, uno fue sepultado, pero el otro fue llevado por ángeles al seno de Abraham. O sea, no fueron al mismo lugar, fueron a diferentes lugares. Entonces, con la llegada de nuestro Señor, ahí se parte el tiempo y la forma de. Y la misericordia de Dios va a venir para aquellos, por ejemplo, yo voy a decirlo, presos o maleantes, ¿verdad? Que Dios los alcance, sí, amén. Aún en medio de la agonía, como dice Pablo, grande es este misterio, el misterio de la agonía. Gente que en un accidente, usted no sabe si se salvó o no se salvó, pero Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, en medio de esa situación, Dios los puede alcanzar, hermano. A lo mejor yo digo, no, ese mocha orejas, se no alcanza nada. Y de repente, si no lo encontramos. Y si no lo encontramos ahí arriba, ¿verdad? Canijo, ¿verdad? Entonces, perdón, sí, hermano. Es Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, pero a partir de nuestro Señor Jesucristo, los que ya murieron antes y no quisieron, hermanita, igual van a tener que pasar esa decisión que ellos tomaron. Es que me he escuchado, hermana, que en el juicio final, Dios, cuando se para, tú creíste en Jesucristo, sí, que yo te envié, pero también Padre Dios, que Jesús, también puede tener misericordia en ese momento, en el juicio final.
Dice en Apocalipsis, por ejemplo, que ahorita, hermana, el Señor nos lava y nos ha lavado con su sangre preciosa. Pero va a llegar el momento en que la gente va a tener que lavar sus propias vestiduras con su propia sangre. Para salvación, hermano. Eso lo dice en Apocalipsis. O sea, créame, hay mucho que hablar, créame. Y estaría excelente que nos pasamos todo el día hablando de esto, la verdad. Eso es bueno porque tenemos diferentes Formas de ver las cosas. Y déjeme decirle dos cosas. Esa no la escribí, pero las traigo aquí. De unas diferencias que tiene la ciencia con respecto a la Biblia. No diferencias, porque hay un libro que dice, y la ciencia dice, la Biblia tenía razón. O sea, los científicos siempre andan buscando las lógicas. Y llegan por decir, no, pues aquí está, ¿no? Y por ejemplo, capítulo 38, solo por citar unos, capítulo 38 de Job, usted léalo, hermano, y no habla de cosas de aquí, habla de cosas que están fuera de la tierra. Todo el 38 habla de las cosas que están allá afuera. Y de los tiempos que decía, Señor, ¿para qué me trajiste a este lugar? Mejor me hubieras dejado donde yo estaba. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? Pero déjeme citar uno, y fíjense, el primero, ¿se acuerdan que hablamos del famoso eslabón perdido? ¿Sí se acuerdan? De cuando este señor, ¿cómo se llama? Sí, pero ¿cómo se llama? Juanito. La teoría de Darwin, ¿se acuerdan? Bueno, resulta, ¿verdad? Que ya establecimos cómo la sangre, hay 4 tipos de sangres, de carnes, la carne de los humanos, la carne de los animales, la carne de los peces, y la otra es la de de las aves. Son diferentes, por lo tanto ya vimos que son diferentes tipos de sangres, ¿no? Yo creo que, Arturito, los changos han de decir entre ellos, oye, mire, y estos monos dicen que se parecen a nosotros. Están bien feos. Entre ellos han de decir eso, yo creo, ay, estos monos dicen que se parecen a nosotros. Pero la verdad es que sí, o sea, da risa, da risa, hermano, pero déjeme decirle, por lo menos 2 o 3 nada más. En lo que lo encuentro, nomás le comento algo. Sí, hermano. Hay un versículo, hermana, que dice, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que viven pero no para los que viven en la carne, sino para los que viven en el Espíritu. Entonces yo creo que si mientras haya un cambio en tu vida, que realmente haya un cambio, sí. No nomás es aceptar de boca la palabra, hay que haber un cambio. Sí. En el Espíritu. ¿Qué es en realidad lo que Dios desea después de haber leído todo esto? Como autoridad, lo que Él desea es eso, ¿no? Primero lo quiso hacer de una manera, ¿cómo le podemos llamar? Bien, buena onda, como dicen los chavos. Pero ya llegó el momento y dijo, no, ya, así va a ser. Entonces ya la autoridad no nada más está a nivel social, está en todos los niveles de gobiernos, ¿no? En todas las leyes, lo acabamos de ver. Pero por ejemplo, el infinito número de estrellas que se descubre por ahí de 1940, está en Génesis 15:5, la clasificación de los 4 tipos de carnes está en 1 Corintios 15:39, la relación entre la luz y el trueno que se descubre en el siglo XIX está en Job 38, y bueno, les puedo enumerar muchas cosas que científicamente ellos han querido comprobar y que están en la Biblia. Son muchísimas, la verdad. Por eso te digo que ese libro estaría bien conseguirlo, que dice, y la ciencia dice, la Biblia tenía razón. Es muy importante. Y hay otra que se llama la firma de Dios, que también habla acerca de esto. Entonces, hay cosas muy importantes, hermano, y que nosotros, pues, desde el punto de vista cultural, pues, podríamos también saber y conocer, ¿verdad? Para que nadie venga y nos cuente. Amén. Leamos por último Josué 1:8, por favor. Ahí yo con alguna vez se lo mostré a Arturito. Josué 1:8.
Y eso es para todos nosotros, hermano. Si usted quiere tomarlo, haga lo suyo, péguelo ahí como, ¿cómo se llaman los papelitos esos que se pegan? Como un post-it, ahí llévelo siempre ahí con usted en su corazón. Y dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, eso fue para Josué, ¿verdad? No creo que sea para hoy, ¿o sí? Es hoy, ¿verdad? Que nunca se aparte, hermano, de su boca este libro. Los abogados, pues yo creo que alguna vez podrían haber hecho uso de un texto, de algo que les ayude a las cosas. Los arquitectos, los ingenieros. Hay una parte donde dice 2 testigos son los que hacen prueba plena. ¿Verdad? Exacto. Y si no, llámalos, dice, ¿no? Por ejemplo, cuando el Señor construye el templo, dice que llamó a los arquitectos. En otra versión dice llamó a los ingenieros. ¿Ya había, Juanito? Ya había. Y dice que les dio sabiduría para hacer esto y esto, hermano. Entonces, usted y yo podemos echar mano de esto para que Dios nos ayude en todo lo que hagamos. No importa la carrera, no importa el oficio, no importa lo que hagamos, Dios nos va a ayudar. Amén, amén. Esta autoridad va a estar en nosotros. Y esta autoridad tiene que verse en nosotros. Porque si no, los de allá me van a decir, tú predicas y no haces. Pero solamente si reconocemos la autoridad de Dios. Si no, hermano. Y aún los gobiernos, si no reconocen que es Dios quien puede cambiarnos. Porque la ONU hace como unos 15 años, ay no, ya lo dije mal, perdón, pero allá de aquel lado dijeron, solamente hay 2, o el diablo o Jesucristo, el que puede salvar esto. Y hay un gobierno que se erigió hace como 25 años, que tiene muchas estrellitas. Hicieron una constitución y el primer requisito, ¿sabe cuál fue? No mencionar el nombre de Dios en ese escrito. Fue lo primero que se estableció. Ahorita también hay un país que puso a Dios primero y ya agarró a todos. Ha avanzado. Más que agarrarlos, hermanos, yo creo que ha avanzado en lo que Dios dice. ¿Verdad? Ojalá que de alguna forma... Con sus fuerzas no iban a hacer nada y pusieron a Dios en frente de ese país y ya agarraron a todos sus maleantes. El hermano Rafa un día nos dijo que tenemos que estar orando por las autoridades. Pues qué difícil, hermano. Es difícil, pero déjeme decirle, es un mandato de Dios, hermano. Sí, amén. Dice, para que vivamos piadosamente y tranquilos y en paz. como que a veces no entendemos, ¿verdad? Hermano, le agradezco su tiempo. Le agradezco su tiempo y pues quisiera terminar orando a Dios y dándole gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Señor, ayúdanos a reconocer que tu autoridad es la máxima autoridad, Padre, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos poner en práctica, Señor, Padre, tu palabra, tus mandamientos. Que tu bendita bondad, tu amor y tu misericordia no se aparte de nuestras vidas, que nos persiga cada día y nos alcance, Señor. Ten piedad, Señor, ten misericordia. Perdónanos, Señor, si a veces fallamos, cometemos errores, Padre. Pero ayúdanos, en ti y fuera de ti no podemos hacer nada, Señor. La autoridad no se impone, Señor. La autoridad se reconoce. Y se reconoce por las obras, Señor, que Dios pone en nuestras vidas, Padre. Señor, bendito eres por siempre, Padre.
Guarda esta palabra en nuestros corazones, Señor, y séllala y calafatéala por dentro y por fuera, Señor, para que nadie venga y la tome, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. Amén, amén y amén, Señor Dios.